Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un servicio más a mitad de semana de Calvary Chapel, Aguascalientes, desde aquí de la ciudad de Tijuana al norte del país. Pues bienvenidos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra serie, serie Evangelio de Marcos. Es una serie que estamos ya casi a punto de terminar y hemos aprendido juntos sobre la vida y el ministerio de Jesús. En esta ocasión, Marcos nos va a enseñar todo lo referente a ser valientes. La valentía en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, en los momentos en que enfrentamos tantas dificultades, es el momento de demostrar esa valentía espiritual que hay en cada creyente. Y esto lo va a presentar Marcos a través de la muerte de Jesucristo. En el momento de la muerte de Jesús parecía que todo era el final. Parecía que todo había terminado, los discípulos estaban dispersos, el miedo dominaba y el silencio cubría toda la escena. Esta era una escena muy triste, el maestro había muerto. Era una escena donde podías ver el rostro de los discípulos mirándose uno a otro, diciendo, ¿en qué momento pasó esto? ¿Cómo sucedió? Me imagino que sus mentes todavía no estaban aterrizando el evento de la muerte de Jesús, mucho menos de su resurrección. Pero había mucha preocupación, ellos estaban dispersos por todos lados, corrieron hacia donde pudieron y pues el miedo estaba entre ellos y había mucho silencio, no solamente en el lugar donde Cristo fue crucificado, sino toda la ciudad. Toda la ciudad estaba experimentando cierto miedo, cierto silencio, porque la escena había sido muy cruel. Sin embargo, a medida de esa oscuridad surge una figura inesperada y es la figura en la que nos vamos a centrar en el estudio bíblico el día de hoy. Ahí surge una figura, ahí surge un hombre en medio de todo el silencio, en medio de la incertidumbre. Ahí aparece un hombre llamado José de Arimatea. Ahí aparece este hombre con cierta valentía diciendo, hey, sé que estamos tristes, pero necesitamos estar centrados en lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo lo podemos solucionar? Entonces, este pasaje nos enseña que aún en los momentos difíciles, Dios levanta personas valientes que honran a Cristo. Todos estaban esparcidos, asustados, un momento de mucha incertidumbre, pero alguien tuvo que pensar con la cabeza fría. Y este fue José de Arimatea. Este pasaje nos va a enseñar cómo nosotros tenemos que pensar en los momentos difíciles cuando los demás están siendo puestos en mucha duda, miedo, incertidumbre. Siempre tiene que haber algo o alguien, y creo que eres tú, el que tiene que pensar con la mente en frío, con un corazón relajado, tranquilo, y ver cómo se puede solucionar lo que sigue, lo que tenemos enfrente. Entonces te recuerdo que el entierro de Jesús no solamente es un detalle histórico, es una evidencia del amor que este hombre tenía por el Maestro. Es una evidencia de estar viendo qué sigue, cómo puedo solucionar esto que ya sucedió. ¿Cómo le puedo dar yo continuidad? ¿Qué sigue? Jesús había muerto. Jesús había expirado en la cruz, pero se tenía que dar sepultura y nadie estaba pensando en eso. Solamente José de Arimatea le vino a su corazón, le vino a su mente a causa del amor que sentía por Jesús. Te recuerdo que esto es la evidencia del amor profundo por su amigo y maestro Jesús. La valentía y la fidelidad de quienes no se avergonzaron de Cristo, incluso cuando parecía que Jesús había sido derrotado. Te comparto que un hombre trabajaba durante años en una empresa donde todos ocultaban errores para no meterse en problemas. Es muy común que las empresas de repente tengan que ocultar algunos errores porque se cometen errores, nadie es perfecto en el trabajo, y los comenzaban a ocultar para no meterse en problemas.
un día ocurrió una falla muy grave, pero nadie quería asumir la responsabilidad. Todos se volteaban a ver el uno al otro. Había sucedido algo muy, muy grave en la empresa, pero todos se quedaban mirando uno a otro. Este hombre decidió dar un paso al frente y decir, yo estuve involucrado. Hubo una junta, vieron la revisión de los números, qué estaba pasando, pero un hombre levantó la mano y dijo, ¿saben qué? La verdad, voy a decidir que yo estuve involucrado el día de hoy. Y para sorpresa de todos, en lugar de ser despedido, este hombre fue promovido. ¿Por qué? Porque el jefe de la empresa dijo, prefiero a alguien que tenga el valor de hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. Esto es una gran enseñanza para nosotros y es lo que vamos a aprender en este mensaje tan maravilloso de la vida y ministerio de Jesús aquí en la tierra a través del Evangelio de Marcos. Si tú estás tomando notas, aquí está en la pantalla el texto y el título para nuestra enseñanza el día de hoy. Y continuamos ya en el capítulo 15 de Marcos, verso 42 al 47. El título para la enseñanza es Valentía en la hora oscura. Una vez más te repito, el texto bíblico es Marcos capítulo 15, verso 42 al 47, y el título para la enseñanza es Valentía en la hora oscura, ya que todos pasamos por horas donde hay una cierta oscuridad que produce el miedo, la incertidumbre, pero en ese momento necesitamos tener esa valentía espiritual. Valentía en la hora oscura, Marcos capítulo 15, verso 42 y 47. A través de nuestro estudio verso a verso, vamos a ver 4 características de la valentía en la hora de la oscuridad. 4 características. Estos son los 4 puntos de práctica para nosotros llevar la palabra de Dios y hacerla realidad de nuestra vida. 4 características de la valentía en la hora de la oscuridad. Bien, si tú tienes una Biblia, un dispositivo, te animo a que lo abras conmigo. Vamos a leer primeramente los versículos 42 y 43 de nuestro estudio el día de hoy. Bien, verso 42 y 43 dice así. Todo esto sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo, o Sanedrín, y esperaba la venida del reino. ¿Dónde estamos en nuestro estudio verso a verso el día de hoy? Bien, te comparto un poco de lo que estuvimos viendo hace 2 semanas, ya que la semana pasada tuve un contratiempo con mi salud y gracias a Dios hoy estoy mejor, me siento mejor, estoy siguiendo lo que el médico recomienda para mi salud, para mi beneficio, y le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de seguir estando aquí con ustedes. Bien, pues lo que estuvimos viendo el estudio pasado fue el precio de la redención. Jesús, después de ser golpeado, después de ser burlado, después de ser tratado como un rey falso, va de camino a la cruz, es crucificado y, bueno, muere en la cruz. La crucifixión de Jesús no fue solamente tampoco un evento histórico. Ese fue el momento más decisivo para la humanidad. Fue ahí en la cruz donde Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. Fue ahí en la cruz donde Jesús llevó cargando tu pecado, tu pena, tu enfermedad y la mía. Ese fue un momento crucial, un momento histórico en la vida de todo ser humano. Fue el parteaguas de un testamento antiguo y un nuevo testamento. Fue el parteaguas, fue el inicio de aquel pacto sellado con su sangre, que ahora nosotros tenemos el beneficio de ser llamados hijos de Dios a través de ese pacto nuevo, de ese
acto en la cruz lleno de amor y de misericordia, donde Jesús con su propia vida voluntariamente fue a la cruz por ti y por mí. En ese pasaje nosotros estuvimos viendo el dolor y la injusticia, la burla, pero sobre todo vemos el amor de Jesús en su máxima expresión. Estuvimos viendo a un Jesús que culmina su ministerio en la cruz, con sus brazos abiertos, recibiendo a todos desde arriba hacia abajo, no importando el nivel económico, no importando el nivel social, no importando quién eres tú en este momento, Jesús sigue llamando y sigue diciendo, aquí estoy. Tengo el regalo de la gracia que se recibe por fe para aquellos que me buscan. Qué hermoso cuadro. Cuánto amor pudimos ver en este estudio, el estudio pasado que tuvimos, donde Jesús es crucificado. Bien, te animo a que leas conmigo una vez más los versículos 42 y 43. Dice, todo esto sucedió el viernes, el día de la preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo, o del Sanedrín, y esperaba la venida del reino de Dios. José de Arimatea. Aquí aparece este hombre que está pensando y está calculando con su mente fría, está viendo el espectáculo. Él estaba esperando también en la venida del Mesías. Él era parte de los judíos religiosos, era parte del Sanedrín, parte de la corte que llevó a la cruz a Jesús, parte de la parte acusatoria donde Jesús fue puesto, fue insultado y le promulgaron la sentencia de muerte. Así es de que aquí tenemos a este hombre, José de Arimatea, era un miembro, dice la palabra de Dios, respetado del concilio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que José de Arimatea no era algún metiche en el Sanedrín o que fuera algún empleadillo por ahí del Sanedrín. No, era un hombre importante y respetado. Pero él dice la palabra, dice este versículo, que él se armó de valor, porque era necesario armarse de valor en ese momento. El valor era lo que estaba faltando en todos los discípulos. El valor era lo último que estaban experimentando sus discípulos. Pero este hombre, nos dice la Escritura el día de hoy, que él se armó de valor y fue a pedir el cuerpo de Jesús. Jesús yacía inerte en la cruz. Jesús había expirado. El cuerpo de Jesús había muerto. Y entonces este hombre que había esperado al Mesías dijo, ¿ahora qué sigue? Necesito moverme rápido. Te recuerdo que todo esto estaba sucediendo el viernes, ya para amanecer el día sábado. Y el día sábado los judíos lo guardaban. Era el séptimo día o el Shabbat. Ellos no trabajaban ese día. Ese día era solemnidad para el día de descanso del Señor. Así que rápidamente José de Arimatea dijo, oigan chicos, el tiempo se acaba, necesitamos hacer algo. Pensó rápidamente y se armó de valor. ¿Por qué se armó de valor? Porque para ir con Pilato, en ese momento, con toda la trifulca que había habido, con todos los conflictos y problemas, Pilato estaba calientito, estaba en un humor, me imagino, que podían suceder cualquier otro tipo de cosas si alguien se acercaba tocando el tema. Y pues vemos aquí que se arma de valor este gran amigo de Jesús, José de Arimatea, y va a pedir el cuerpo. Rápidamente, intensivamente, se arma de valor y entra con Pilato y le dice, Pilato, vengo a plantearte algo que sé que tú me lo vas a dar. Ahora, esto identificaba a José de Arimatea con Cristo. Aunque implicaba riesgo social, político y personal para él, esto era un gran riesgo para José de Arimatea. Ir a pedir el cuerpo de Jesús lo ponía en riesgo social. Recordemos que todo el pueblo de Jerusalén
bueno, voy a decir la mayoría del pueblo de Jerusalén estaba gritando, crucifícale. Entonces, era un riesgo para un miembro del Sanedrín, tan respetado como José, ir a pedir el cuerpo de Jesús. Primeramente, estaba enfrentando el riesgo social. Luego, estaba arriesgando su posición política, porque en el momento en que él estaba haciendo esto, estaba quebrando su posición en el Sanedrín y la posición en el gobierno romano. Estaba entre la espada y la pared. Había un riesgo grande para su vida y sobre todo en su vida personal, porque al estar haciendo este acto con valentía, animándose a ir hasta Pilato, su persona estaba poniéndose en riesgo. Y no solo la de él, la de su familia. Él con todo esto dijo, mi amado Jesús, mi amigo, esa esperanza de Israel, yo no lo puedo dejar ahí. Y el tiempo apremia. Así que vemos que este hombre actúa valientemente y se identifica con Cristo. Sin importar el riesgo social, político o personal, él va directo, entra hasta la cámara, hasta el lugar donde estaba Pilato. Y esto nos lleva, amigo, amiga, a nuestra primer característica de la primer característica de la valentía en la hora de la oscuridad, y es una fe valiente que se manifiesta en acción. Una vez más, la primer característica de la valentía en la hora de oscuridad es una fe valiente que se manifiesta en acción. Qué hermoso es poder nosotros en ese momento saber que somos hombres y mujeres de fe. Cuando vienen los conflictos, cuando vienen los momentos oscuros, ya sea en medio de tu trabajo, de tu familia, enfrentando problemas en la escuela, en la sociedad, aún en la misma iglesia. Cuando estamos enfrentando nosotros estos momentos de dificultad, una fe valiente es la que nos va a sacar adelante. Esa fe valiente que tuvo José de Arimatea, arriesgándolo todo, confiando en que Jesús estaba con él, confiando en que él era el Mesías y que él era el Dios encarnado, confiando en el Dios supremo. Una fe valiente que se manifiesta en acción. Este hombre no solamente tuvo fe, no solamente miró a la cruz y dijo, pues claro, gracias, oh Señor, tú eres el Mesías, tengo fe en ti. No solamente hizo este hombre esa declaración de fe, sino que fue más allá y la puso en acción. Rápidamente, enfrentando quizá todo en su contra, él dijo, voy a ser valiente y voy a ponerme en acción, aunque mi persona se va a ver afectada por ello. La fe genuina no se queda en lo secreto. La fe genuina no solamente se queda en la mente. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez cómo la fe genuina no solamente es en el secreto. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe es la herramienta mejor y mayor y más grande en la vida del creyente. Es la que te va a sacar adelante. La fe en Jesús, la fe en ese Dios que no te abandonará. Esa fe genuina que no se queda en lo secreto es una fe que se expresa públicamente. No solamente se mantiene dentro de ti, no solamente es un pensamiento, sino tú la vas desplazando, tú la vas mostrando a través de tu vida pública, de tu vida familiar, de tu vida en la iglesia, a cada momento, a cada lugar. Todos los hombres de fe en la palabra de Dios pusieron su fe en acción. Fueron más allá, conquistaron reinos, sellaron boca de leones. Ellos entraron en victoria y salieron en victoria, tomaron ciudades, fueron hombres y mujeres valientes. La Biblia nos los muestra paso a paso, pero no fue solamente un estado mental. No fue solamente pensar que tenían fe, sino llevando esa fe, expresándola en cada momento de su vida, especialmente cuando hay presión. Es una fe
que va a mover montañas. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Si Jesús lo ha dejado escrito, que tu fe puede mover montañas, yo estoy seguro que nuestra fe lo puede hacer. Especialmente cuando hay una presión en tu vida. Especialmente con esta presión que estaba experimentando José de Arimatea. Hay una frase excelente que vamos a ver ahora enseguida, es: no me avergüenzo del Evangelio. Observa lo que encontramos en Romanos 1:16. Pablo, con esta fe y esta valentía que lo caracterizaba, una vez que conoció a Jesús, su fe aumentó y pudo decir: pues no me avergüenzo del Evangelio o la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y a los gentiles. Qué maravilloso es poder experimentar lo que Pablo estaba experimentando. El no sentir vergüenza por el Evangelio. El no sentir vergüenza de que el día de hoy yo soy cristiano. De no sentir vergüenza el cómo yo estoy comportándome el día de hoy a pesar de la presión, a pesar de la contrariedad. Qué importante y qué hermoso es poner atención a estas palabras. No me avergüenzo del Evangelio. A todo el que me reconozca delante de los demás, dice Jesús, yo lo voy a reconocer delante de mi Padre. Esta es una gran promesa que encontramos en Mateo capítulo 10, verso 32. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué gran promesa, y es una promesa que se cree por fe. Es una promesa que nos llena el corazón y nos llena el alma al saber que si yo reconozco a Jesús, reconozco mi vida cristiana delante de los hombres aquí en la tierra, entonces seré reconocido por mi Padre Celestial en el cielo. Y esa es una gran promesa, es una promesa que Jesús te deja a ti y me deja a mí el día de hoy. ¿La pondremos en práctica? Me encantaría que la pudiéramos poner en práctica todos. A mí me gustaría que todos unánimos el día de hoy pudiéramos decir, oh, yo quiero esa clase de fe. Yo quiero escuchar la voz de mi Padre Celestial que me dice, bienvenido, gracias por no avergonzarte de mi Hijo amado en la tierra. Que podamos decir, sí Señor, con mucho amor lo hice. Oh, qué maravilloso ha de ser ese tiempo cuando estemos escuchando las palabras de nuestro Padre Celestial ahí en esa vida eterna. Pero bien, no solo se trata de valentía externa, también vemos un corazón que honra profundamente a Cristo. Este pasaje bíblico que estamos viendo el día de hoy nos comienza mostrando a un José de Arimatea que exteriormente estaba mostrando su fe y su amor a Jesús. Exteriormente estaba corriendo y estaba pidiendo el cuerpo de su amigo Jesucristo. Pero eso fue movido por un corazón que quería honrar al buen Maestro Jesús. Todo salió de su corazón. Continuamos con nuestro estudio verso a verso y vamos a leer los versículos 44 al 45. Acompáñame y vamos a leerlo. Dice, Pilato no podía creer que Jesús ya había muerto. Aquí ya vemos a José frente a Pilato. Así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José llega urgentemente ante Pilato. Las cosas estaban calientitas. Las cosas estaban que ardían. Los judíos por un lado, los romanos por el otro. Y por el tercer lado, el pueblo de Judá. Los judíos en la ciudad de Jerusalén. Todo un tumulto, todo un alboroto. Todos estaban hablando de este evento. En el palacio donde vivía Pilato, todos estaban diciendo, ya pasaría, ya estará muerto ese hombre. ¿Qué estará pasando? A ver, ¿tú has sabido algo? Lo mismo pasaba en el Sanedrín. Ellos ya habían regresado, algunos habían regresado, otros no habían ido, pero todos estaban hablando de este gran evento. Principalmente
porque el evento había llevado, no solamente había sido un evento cualquiera. ¿Recuerdas que hubo oscuridad en un gran terremoto? Así que todos estaban expectantes y con incertidumbre. Y de ellos, Pilato también lo estaba haciendo. Dice que él no lo podía creer que Jesús ya hubiera muerto. Cuando José de Arimatea se acercó a él, le dijo, Jesús ya murió. A ver, espérame, ¿tan rápido? ¿Cómo que ya murió? No te creo, porque puede que vayan a bajar el cuerpo, aún con vida, y nos quieran formar un teatro. Así es de que voy a llamar al soldado, al oficial, y le voy a preguntar. Y le dijo, oficial, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué crees? ¿Tú que vienes de allá y tú que has visto y tienes todos los informes? ¿Qué está pasando? Dime, ¿este hombre ya murió? En el versículo 45 vemos que el oficial le confirmó y le dijo, sí, señor, Jesucristo ha pasado a mejor vida. Este hombre dejó de respirar. De hecho, hicimos todo lo que el protocolo nos manda hacer con los que van a la cruz y ya nos dimos cuenta que Jesús ha muerto. Entonces Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. Pilatos tenía que estar seguro que Jesús había muerto. Esa era la parte que le tocaba a Pilato y al gobierno romano, ya que ellos habían organizado, habían llevado todo el protocolo de la crucifixión. Ellos tenían entonces, estaban encargados de que esto fuera así. Bien, entonces le dice a José, muy bien José, muy bien mi amigo, vaya y tome el cuerpo de Jesús. Ya después confirmado el hecho y entregado el cuerpo, parece que todo está definitivamente terminado, Cristo está muerto, pero este momento no es el final. Es solamente la antesala de la resurrección. Aquellos que creían y confiaban en la venida del Mesías y que confiaban y sabían que Jesús era el Mesías, en su corazón estaba la esperanza de la resurrección, especialmente en el corazón de José. Esto nos lleva a nuestra segunda característica de la valentía en la hora de la oscuridad. La segunda característica de la valentía en la hora de la oscuridad es Dios está obrando aun cuando parece que todo ha terminado. La segunda característica de la valentía en la hora de la oscuridad, Dios está obrando aun cuando parece que todo ha terminado. Cuando parece que Dios está en silencio, Él sigue trabajando. En un tiempo de mi vida, yo quizá pueda decir, comencé a sentir y distanciarme de la iglesia en un tiempo que fue difícil para mí comprender la enseñanza, la doctrina, el lugar donde yo estaba aprendiendo, y enojado en contra de esta enseñanza, enojado con todo lo que yo veía en este grupo de personas, yo comencé a enfriar mi fe, comencé a separarme y terminé alejado de Dios. No que Dios se había alejado de mí, sino que este fue un momento de silencio para mi vida. Fue un momento de dificultad, fue un momento donde yo esporádicamente hacía una oración, pero me encontraba en un silencio profundo. Me encontraba en un silencio que yo no podía entender. Y hoy comprendo, que yo me había alejado de las cosas de Dios. Yo me había alejado de la iglesia, yo me fui hablando cosas, me fui diciendo cosas, mi inmadurez era tremenda, no conocía completamente el evangelio, así que todo aquello para mí, toda la manera de vestir, la manera de hablar, los gritos, todo esto, bueno, era un movimiento pentecostal, ya te imaginarás, aquellos que los conocen, no tengo nada, no digo nada en contra de estas personas, pero para mí fue un gran efecto. Fue algo que yo no pude continuar viviendo, entonces en ese lapso de tiempo para mí fue un tiempo de silencio. Después con el tiempo me di cuenta que Dios estaba trabajando en mi vida. Me llevó por lugares muy difíciles, me puso en situaciones, o me puse yo en situaciones demasiado deplorables en mi vida,
pero supe al final que Dios estaba trabajando en mi vida. ¿Por qué? Si yo llegué a pensar en mis pensamientos, estoy acabado. Dios no tiene nada para mí. Estoy en un momento donde ni siquiera Dios ya le sirvo, donde ni siquiera Dios, yo he quedado mal con Dios, le he dado la espalda. Dios me ha desechado tremendamente, especialmente porque escuchaba ese silencio. Pero luego me di cuenta que mis pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Y observa lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Cuando yo pude por fin ver que no eran mis pensamientos los que estaban correctos, que Dios tenía un plan para mi vida, que Dios estaba pensando de otra manera, y hoy puedo ver que el Señor tenía reservado algo para mí, que Dios no se había olvidado de mí, que aunque un momento de silencio hubo, el Señor estaba obrando. Y en este momento, cuando Jesús es llevado a la tumba, el Señor seguía trabajando. Esto no se había terminado ahí. Venían tiempos mejores, porque Dios hace que todo coopere para bien. Observa lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien, de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas sirven para bien. Todo lo que estaba pasando en el escenario donde Jesús estaba siendo bajado de la cruz y llevado hacia la tumba, todo estaba funcionando para bien. El silencio que yo viví en un tiempo de mi vida, el silencio que tú puedes estar sintiendo en este momento, aquellas dificultades que estás teniendo tú, quizá con tu familia, en tu matrimonio, ponte a orar, órale a Dios. Órale a Dios aunque tú escuches y te sientas en un gran silencio y en un gran vacío. Dios está preparando porque lo mejor está para venir para tu vida. Dios hace que todo coopere para el bien de aquellos que le aman. Así que cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, recuerda que Él nunca deja de obrar. Él va a seguir obrando aun cuando tú no entiendas lo que Él está haciendo. Esto es maravilloso. Pongámoslo en práctica. Quizá en el momento, José de Arimatea, aquellos que se involucraron en bajar el cuerpo, estaban pensando, aquí terminó. Había dudas. Aún con los riesgos que estaban pasando, aquí terminó todo. Jesús va a ser puesto en la cruz, nuestro gran amigo va a ser puesto en la cruz y todo se acabó. Todo va a volver a la normalidad, vamos a seguir pagando impuestos, vamos a seguir con nuestra vida hasta como la llevamos hasta el día de hoy y todo se terminó. Y no entendían completamente todo el cuadro, todo el panorama. Pero aún así, cuando nosotros no lo entendemos, eso no significa que Dios siga trabajando. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso y vamos a leer el versículo 46. Versículo 46 de nuestro estudio verso a verso. Verso 46 dice, José compró un largo lienzo de lino. Luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. ¡Qué maravilloso acto de amor! Es un acto maravilloso en medio de la tragedia. Unos corriendo a esconderse, otros avergonzados por lo que había pasado. Muchas personas habían gritado crucifícale. Otros quizás se sintieron culpados en ese momento. Era un caos la ciudad, era un caos el Sanedrín y un caos el gobierno de Roma. Pero José, en medio de todo esto, hizo algo maravillosamente lleno de amor hacia este hombre, hacia su maestro y amigo Jesús. Compró un lienzo largo de lino. No fue y compró un pedazo de manta. No fue tampoco y agarró un poncho de los que nosotros conocemos o una sábana
llegó a la recámara y empujó y se trajo la sábana de la cama. Tampoco fue y compró la tela barata porque ya Jesús estaba muerto. Él escogió el lino fino. Él escogió una ropa, una tela muy cara para envolver un cuerpo ya muerto. Lo envolvió en una tela de reyes. Lo envolvió en una tela maravillosamente costosa, porque el amor de él, el amor que Jesús le mostró a este hombre durante su ministerio y al resto del pueblo, fue de amor. Entonces vemos el corazón de José de Arimatea. Después bajó el cuerpo. Bueno, si hubieran sido personas que no tenían este amor por Jesús, solo quitan los clavos o tumban la cruz o sueltan el cuerpo. Imagínate la escena. El cuerpo cayendo y el pensamiento del hombre diciendo, ya está muerto, ya no le duele, déjenlo caer. Pero este hombre, con todo ese amor que tenía por Jesús, bajó el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo bajó con sus manos, con ayuda de algunos otros hombres que estaban ahí, lo bajaron lentamente, lo limpiaron, lo cubrieron, lo abrazaron, lo miraron al rostro, miraron cada uno de sus golpes y pudieron sentirlo y bajarlo con amor. Aún el cuerpo ya estaba muerto. Pero este era un sentir de José de Arimatea por su amigo, por el maestro, por el Mesías que él esperaba, de mucho y un amor profundo por él. Luego que lo bajó de la cruz, dice que lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Las costumbres del pueblo judío, las costumbres del pueblo hebreo, era comprar un terreno donde había una piedra y mandaban tallar a mano, a esculpir una especie de cueva pequeña donde ponían los cuerpos de los seres amados. Para Jesús fue esta la gran bendición que tenía el corazón de José de Arimatea, donde iba a poner el cuerpo de Jesús, tallada a mano, labrada a mano, con un alto costo, pero ahí José en su pensamiento dijo, yo tengo un lugar especial para mi amigo. Tengo un lugar donde lo voy a poner. Tengo un lugar donde él va a descansar. Mi amigo ha muerto. Vamos a arroparlo, vamos a bajarlo y ponerlo en vestiduras de lino y lo vamos a poner y lo vamos a recostar en esa tumba nueva. Una tumba que no ha sido usada. Un lugar digno para un rey. Un lugar que ha sido trabajado con las manos y pagado a un alto costo. Ahí estaba este hombre con su corazón amando hasta el último momento a su amigo Jesús. Después de poner el cuerpo ahí, hizo rodar una piedra en la entrada. Sus manos estuvieron involucradas, su corazón estuvo involucrado, su mente estuvo involucrada. No importa el problema y el conflicto, no importa lo que vayan a decir, no importa si mi familia se molesta, no importa lo que digan los demás, yo voy a poner a mi amigo Jesús en la tumba. Y así exactamente lo hizo el gran José de Arimatea. Ese amigo que le mostró a Jesús hasta el final lo que es ser un verdadero amigo y un seguidor fiel. ¡Qué maravilloso cuadro! Y esto es una muestra de respeto, es una muestra de amor. José estaba honrando a Jesús cuando otros lo habían rechazado. Él estaba honrando a su maestro hasta el final. Él no paró de honrarlo. Él siguió agradeciéndolo hasta el último final, aún sintiendo el cuerpo inerte, viendo las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, todavía escurriendo las gotas de sangre, llenando ese manto de lino fino, con el cuerpo inerte, llevado en brazos, porque estoy seguro que lo llevaron en brazos, lo envolvieron con cuidado y lo depositaron en la tumba porque ya era tarde. Mas aún porque era tarde, no hicieron las cosas arrebatadamente. No corrieron y aventaron el cuerpo, no solamente lo descolgaron y lo dejaron caer, no solamente hicieron todo esto, sino que lo hicieron con cuidado y lo depositaron y cerraron la puerta de la entrada de la tumba con una piedra, una señal de respeto, una señal de amor, una señal que también
involucra la cultura judía. Ellos eran judíos y esta era su cultura. Era la manera de darle sepultura a un ser amado. Esta sepultura fue una sepultura de un rey. El rey que pronto iba a dar señales de vida. Bien, entonces esto nos lleva a nuestra tercer característica de la valentía en la hora de la oscuridad. La tercer característica de la valentía en la hora de la oscuridad es un corazón que honra a Cristo incluso en la adversidad. La tercera característica de la valentía en la hora de oscuridad es un corazón que honra a Cristo incluso en la adversidad. Pero honrar a Cristo no depende de las circunstancias. El creyente, el cristiano, como lo muestra la palabra de Dios, aquel que Jesús alcanzó, no lo estaba honrando solamente a través de las circunstancias. Nosotros que hemos sido nacidos de nuevo, nosotros que hemos levantado la mano y le hemos dicho, Señor, perdóname, y cada día pedimos perdón por nuestras faltas, y el Señor nos ha dado soplo de vida y de aliento, entonces no por las circunstancias honramos a Jesús, lo honramos por lo que es, lo honramos por lo que representa en nuestras vidas. Honramos a Jesús porque Él nos ha salvado de la miseria, nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir. Jesús fue a la cruz y nos salvó del pecado, pero también me salvó de mí mismo. Jesús viene y nos salva de nosotros mismos. Lo hacemos tanto en la victoria como en el aparente fracaso. Necesitamos aprender a honrar a Dios en los momentos difíciles y José es un ejemplo de ello. Es un hombre que aún en la adversidad, en el tiempo porque apresuraba, ya venía el Shabbat, él no se apresura, lo hace despacio, calculando todo, mirando todos los ángulos, pero en la aparente fracaso y en la victoria, este hombre decide hacer lo correcto. Necesitamos nosotros aprender a honrar a Jesús. Necesitamos nosotros aprender a la manera bíblica cómo es que honremos a Jesús el día de hoy. Recuerda, no es a través de las circunstancias. Si todo está bien el día de hoy, Señor, gloria a tu nombre. Pero el día de mañana comienzo a tener algunos fracasos, algunos momentos difíciles y entonces me molesto como yo lo hice un día. Y salgo corriendo tan lejos como dice la Escritura. El necio corre sin que nadie lo persiga. Que no sea nuestro corazón inclinado a hacer eso, sino que en los momentos de victoria o del aparente fracaso podamos nosotros honrar a Jesús. ¿Cómo podemos honrar a Jesús? Con nuestros bienes, con nuestro corazón, con nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro tesoro, con nuestros dones, ayudando y amando a los demás, comenzando en nuestra familia, comenzando con nuestro cónyuge y nuestros hijos. Cuando tú amas a tu esposa, cuando la comprendes, cuando entiendes que es una hija de Dios y tu familia son los hijos de Dios, aquellos hijos que Dios te ha dado, entonces comprendes que estás honrando a Dios. Cuando eres paciente, que qué difícil es ser paciente. No es una cosa fácil, pero estas son las adversidades que cruzamos, pero no a través de las adversidades o a través de las condiciones es que honramos a Dios. Lo honramos porque si tenemos una vida, tenemos una familia, tenemos una esposa, tenemos un trabajo, tenemos educación, esto es para honrar y saber que viene de parte de Dios. Jesús lo dijo de esta manera: si me aman, obedezcan mis mandamientos. No solamente es una frase de decir Jesús te amo. Oh Señor, cuánto yo te amo. ¿Estás viendo, Señor, cómo derramo mis labios delante de ti? No es así como se ama a Dios de labios. Juan 14:15 nos dice Jesús: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y Él lo resumió en dos cosas: amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu fuerza, de toda tu alma y de toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué maravilloso poder lograr entenderlo y llegar a esta madurez espiritual.
Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Pablo también le escribe a los colosenses y les dice, trabajen de buena gana. Trabajen como para el Señor. Hagan estas obras, honren a Dios, amen a Dios y a su prójimo, pero háganlo de buena gana. No solamente por obligación. Observa lo que él escribe a los Colosenses capítulo 3, verso 23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Qué importante es poder ver que estos hombres que dedicaron su vida a Dios, que Jesús en su ministerio aquí en la tierra, él enseñaba sobre el amor al prójimo, sobre el amor profundo a nuestro Padre Celestial y lo encaminaba de una manera muy práctica. ¿Es fácil hacerlo? Claramente que no lo es. Es muy difícil llegar a lograrlo. Pero recuerda que has nacido de nuevo. Recuerda que tienes las herramientas de la oración, la meditación y la lectura de la Biblia. Lea su Biblia. Lea las promesas. Comprométase a leer cada palabra, cada versículo, cada capítulo de lo que está escrito en este maravilloso libro de la vida para ti y para mí. Y ahí conocemos la magnitud, la grandeza del amor que es profundo, alto y ancho, del amor de Dios por ti. Trabajemos de buena gana en todo lo que hagamos, aunque sea difícil, comenzando con nuestra familia. Bien, así que algunos honran, recuérdalo, en silencio. Dios también está observando quienes permanecen fieles hasta el final. Dios está observando. Dios conoce nuestros corazones y hay personas que lo están honrando en el silencio y también está observándolos aquellos que permanecen fiel hasta el final. Es mejor honrarlo en el silencio, con las acciones. Es mejor honrarlo sin decir que lo estás honrando, pero mostrando que lo estás honrando, porque amas a tu familia, amas esa salvación y la cuidas, amas lo que Dios te ha dado en tu hogar, tu iglesia, aquella iglesia que Dios te ha dado, tus hermanos, tus pastores, aquellos siervos fieles. Por favor, aprendamos a hacerlo todo como para el Señor, amándonos los unos para los otros. Honremos a Dios en el silencio, pero que nuestras acciones lo griten tan fuerte que todos lo puedan ver. Vamos a continuar adelante y vamos a ver por último el versículo 47. Versículo 47 de este estudio verso a verso es nuestro último versículo y vamos a leerlo y con este versículo vamos a terminar. María Magdalena y María la madre de José vieron donde ponían el cuerpo de Jesús. Aquí vemos a otros actores, voy a decirlo así, de esta maravillosa historia, que no solamente es un relato que ha quedado registrado en el libro de la Biblia, sino es maravillosamente vivo a través del Espíritu Santo para nuestra enseñanza. Ahí encontramos entonces a María Magdalena y a María, la madre de José. Vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Ellas estaban solamente observando. No se movieron. Llegaron al pie de la cruz y estuvieron observando todo lo que estaba sucediendo. Quizá había llanto. Quizá había muchas lágrimas. Había mucho dolor en el corazón de ellas porque caminaron con Jesús en su ministerio. A través del ministerio de Jesús, estas mujeres fueron de gran servicio para su vida. Dice la palabra de Dios que ellas proveían para Él. Qué maravilloso es poder llegar hasta el final. Ahí estaban estas mujeres, las Marías, estaban ahí viendo dónde ponían el cuerpo de Jesús. Estuvieron entre el tumulto, estuvieron en el servicio, estuvieron esperando afuera de la casa de Herodes y la casa de Agripa. Estuvieron esperando fuera de Pilato. Estuvieron esperando en los patios. Estuvieron caminando en el trayecto a la cruz. Estuvieron al pie de la cruz, solo mirando. Expectativas de todo lo que estaba pasando. Estaban expectantes, de todo lo que estaba pasando. Y ellas también, cuando José tomó el cuerpo,
fueron caminando juntas del brazo, mano a mano, hombro a hombro, amándose hasta el final, amando a Jesús, y fueron y observaron dónde ponían al Maestro. Lo acompañaron hasta el final, hasta que esa piedra se corrió, hasta que el lino fino quedó dentro de la tumba envolviendo el cuerpo de Jesús. Ahí estaban estas grandiosas mujeres, observando, mirando en silencio. Estas dos mujeres no estaban en el centro de la acción. Ellas no estaban bajando el cuerpo, ellas no estaban gritando, ellas no estaban sacando los clavos, ellas no fueron a comprar el lino fino, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, pero ellas no estaban en el centro de la acción, pero estaban presentes. Estaban ahí como fieles observadoras de lo que estaba pasando. Me imagino que estaban orando. Me imagino que estaban dándole gracias a Dios por la vida de Jesús. Me imagino que estaban en ese momento pensando tantas cosas, viendo toda la vida de Jesús, desde el momento en que lo habían conocido, observando, pensando en cada momento, en sus risas, en sus enseñanzas, en todo lo que había pasado. Estaban ahí observando dónde estaban poniendo el cuerpo de Jesús. Observaban, permanecían y no abandonaban. Solo observaban. Estaban permaneciendo fieles y nunca abandonaron a Jesús. Hasta el último momento, ahí estuvieron viendo dónde ponían al Maestro, a Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. Y esto nos lleva a nuestra cuarta y última característica de la valentía en la hora de oscuridad. La cuarta y última característica de la valentía en la hora de la oscuridad es la fidelidad en lo pequeño tiene gran valor delante de Dios. La fidelidad en lo pequeño tiene gran valor delante de Dios. Estos actos quizá fueron pequeños, porque no involucraba hacer nada físico. Estos actos de proveer para Jesús, no siendo el centro de atención. Estos actos que hicieron las mujeres de caminar con Jesús mientras cargaba la cruz, solamente acompañándolo, parecían actos insignificativos. Este acto de estar ellas presentes cuando Jesús estaba en la cruz, quizá pudieron pasar desapercibido por muchos. Aun cuando iban caminando, llevando el cuerpo a la tumba, ellas seguían fielmente, solamente observando. Quizá para ellos esto fuera algo insignificante. ¿Por qué? Porque eran actos pequeños. Eran actos que quizá a los ojos del hombre no tenían un valor como lo tiene para Dios. La fidelidad en lo pequeño tiene gran valor para Dios. Dios valora la fidelidad constante, incluso cuando parece insignificante. Hay cosas que por más pequeñas e insignificantes que parezcan en nuestra vida como cristianos día a día, en el reino de los cielos son grandes. Impactan el reino de los cielos, mueven el corazón de Jesús, mueven el corazón de nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo se regocija aquí con nosotros. No te limites pensando que lo que tú estás haciendo en el reino de Dios no tiene un impacto. Dice la palabra de Dios que aún aquellos que le den un vaso de agua fresca, a uno de sus pequeños, tiene una gran recompensa en el cielo. Estas son las grandes promesas que nuestro Dios nos da el día de hoy. El que es poco fiel, el que en lo poco es fiel, dice la palabra de Dios, ¿dónde Dios lo va a poner? Observa lo que Lucas 16:10 dice. Si son fieles en las cosas pequeñas, Jesús mismo hablando, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar. Todas aquellas cosas que en lo fiel seamos en las cosas pequeñas, yo te animo a que las consideres y las pienses. Si estás ya sirviendo y ves que tu servicio no avanza, no te frustres, órale a Dios, pídele a Dios dirección y comienza a hacer las cosas pequeñas, aquellas que parecen insignificantes.
Toma tu vida y comparte el evangelio uno a uno. Comparte el evangelio con tu familia. Haz una oración y congrégate con tu familia. Esas cosas pequeñas, tu oración por la mañana, aquel pensamiento de guianza que le pides a Jesús, que puedas tú trascender durante el día, eso impacta el reino de los cielos. Para Dios es algo grande e inmenso. Necesitamos ser fieles en las cosas pequeñas, porque Dios no es injusto para olvidar. Mira cómo lo escribe el escritor de Hebreos, capítulo 6, verso 10. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. El servir a los creyentes, el servir a tu familia, el servir a tu iglesia local, el llevar en el corazón el evangelio y compartirlo, Dios no es injusto. Él no olvidará el esfuerzo que estás haciendo. Ten fe. Este valor que tuvieron las mujeres de acompañarlo hasta el final impactó el reino de los cielos y hoy, después de muchos años, podemos ver que hicieron historia. ¿Estamos haciendo historia nosotros? ¿Cómo estamos haciendo historia nosotros en el reino de Dios? Es que, pastor, es que hago tan poco. Dile a Dios y pon atención. Eso poco que tú crees está haciendo un gran impacto. Y si te preocupa, entonces haz cosas grandes. Pídele a Dios para que te pueda dar un corazón para hacer cosas grandes, pero necesitamos comenzar con las pequeñas cosas. Valentía en la oscuridad. Dicen que ser fiel en lo pequeño es importante. Aunque a veces sentimos que el único pequeño que tenemos es la paciencia, y eso también se acaba rápido. Pero hay algo más profundo aún en este acto aparentemente final. En realidad estaba preparando Dios algo glorioso. Aquí, en esta hora oscura, en esta hora donde todo parecía que había terminado, Dios estaba avanzando en el plan de la redención. Y este pasaje nos deja 3 imágenes claras. Un hombre valiente, que fue José, un acto de honra, el entierro y la sepultura de Jesús, y mujeres fieles, que fueron los testigos que no abandonaron a Jesús en ese momento. En medio de la muerte, Dios estaba preparando vida. En medio de esta parte oscura, Dios estaba trabajando. En medio de este tormento de ansiedad y silencio, Dios estaba preparando la vida y lo mejor estaba por suceder. Hoy la pregunta es, ¿te atreves a mostrar tu fe cuando cuesta trabajo? ¿Honras a Cristo en todo momento? ¿Eres fiel en lo pequeño? La cuarta es, ¿confías en Dios aun cuando no ves nada? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer en el corazón. Reflexiona en estas preguntas, reflexiona en este mensaje. ¿Cómo estamos nosotros llevando nuestra fe? ¿Cómo estamos acompañando la vida cristiana? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida el día de hoy? Porque la verdadera fe brilla más fuerte en la hora más oscura. ¿Quieres que tu fe brille? No va a brillar donde hay mucha luz. Tu fe va a brillar exactamente donde hay más oscuridad. Y esto es maravilloso. Qué hermoso mensaje para mí el día de hoy. Y me enseña la verdadera fe. Esa fe que brilla en la oscuridad. Esa fe valiente que yo puedo aprender a practicar el día de hoy en los momentos más difíciles. Yo quiero compartirte las buenas nuevas de salvación. El evangelio de la gracia de Dios. Y hay una pregunta muy importante y es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Es la pregunta más importante que cada persona va a tener que contestar un día. ¿Sabes? Ser cristiano no es solamente asistir a la iglesia, conocer la palabra de Dios, leerla o visitar algunos días a algunos amigos cristianos. El verdadero cristiano tiene un inicio, tiene un comienzo. Y comienza cuando ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo es el punto de inicio para una vida cristiana y una vida que nos va a llevar a ser eterna. ¿Qué dice la Biblia sobre nacer de nuevo?
nos menciona dos cosas muy importantes, que es a través del arrepentimiento, a través de la fe, a través de esa fe genuina y arrepentimiento genuino, diciéndole al Señor, perdóname, Señor, lo he hecho mal. Perdona mis pecados, Señor, los dejo aquí al pie de la cruz, necesito una oportunidad. Creer que necesitas de un Salvador. La segunda es recibirlo, tomarlo a Él como tu único y suficiente Salvador. Si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas esta noche. Te animo a que nazcas de nuevo. Acércate al Señor con confianza en una oración y recíbelo en tu corazón porque Él promete salvarte en el momento. No es por obras, es por fe que se recibe el maravilloso regalo de la gracia. Si tú naciste de nuevo esta tarde, esta noche, yo te animo a que nos mandes un mensaje, una llamada por teléfono. Queremos saber de ti. Queremos orar y queremos acompañarte en el proceso. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos en la siguiente ocasión. Dios les bendiga a todos.